Grabada. Vamos, Perfecto. Señora secretaria, la cuenta. Se han recibido dos comunicaciones, presidente. La primera es un oficio de la ministra de Medio Ambiente, señora Carolina Smith, con el que contesta un oficio enviado por la Comisión relativo al informe elaborado por el Instituto Noruego de Investigación del Aire, NIRU, en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Luego hay una carta del diputado señor Manuel Monsalve, en que señala que la Seremía de Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío está actualizando el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, proyecto que ha sido analizado por la Mesa Técnica Ciudadana, la que, por las razones que señala, solicita una audiencia con esta comisión para exponer los inconvenientes que le ve al anteproyecto. Esos son los dos documentos que han llegado, presidente. perfecto. Poner a disposición el documento el oficio que ha despachado el ministerio y ponerse de acuerdo ahí con el diputado Monsalves y con la organización que representa del Gran Concepción para ver en qué podemos recibirlo y poder programar alguna sesión de audiencia para efectos de poder sacar adelante esa iniciativa. Saludar ahí a Pilar Moraga, también se me había olvidado, y al equipo de CR2, no lo voy a nombrar todo porque se me puede quedar algo. Veo ahí a Andrea también, Andrea Barro y Andrea Rudnick, para efectos de quienes han estado trabajando y colaborándonos en esta sesión. Magdalena, si podemos hacer un pequeño resumen de cómo vamos en la tramitación para someter a discusión los distintos aspectos de esta tramitación. Presidente, la comisión ya despachó todas las indicaciones recaídas en el artículo primero. En el primero, que era muy poco, en el primero, en el segundo, y ahora estamos en el tercero. Quedan aproximadamente siete definiciones, pero sí quedan pendientes ocho principios de sesiones anteriores que no sé si usted los va a ver ahora o pretende que se vean al final de la sesión. Si se vieran al final de la sesión, tendríamos que partir con la página 45, con la indicación 141. Un segundo. ¿Se ofrece la palabra alguna fórmula de votación a los señores senadores y senadoras? Isabel. El audio, senadora. Senadora Allende, ofrezco la palabra sobre lo que plantea la secretaria del procedimiento de votación. Presidente, ¿podría explicar de nuevo el procedimiento? Que no entendí cuál era El procedimiento seguiría continuar con las indicaciones. Estamos en el título de las definiciones. Comenzaríamos con la indicación 141, o bien partir con los asuntos que están pendientes, que son 7 principios. Sí. ¿Presidente? Sí, Jimena. Yo entendía que íbamos a partir por los principios. Si me consultan a mí, mi preferencia es resolver los temas pendientes, porque las definiciones creo que hay más consenso. Perfecto, yo no tendría ningún inconveniente. Si lo importante es que tengamos la fórmula adecuada para ir votando y abordemos derechamente los principios para poder despacharlos y seguir tramitando nuestro proyecto. Bien. Se la tengo aquí. Presidente, entonces habría que ir a la página 9
donde se encuentra el principio precautorio, a la página 9 del tomo 1. Presidente, ¿qué indicación sería? Serían las indicaciones 32, 33, 34, 35, 36, 63 y 71, senador. Perfecto. Principio precautorio. Cuando hay antecedentes que permitan anticipar un peligro de daño. Perfecto, démosle lectura, Magdalena. Ya. El principio precautorio se aprobó en general con el siguiente texto. Cuando haya precautorio, cuando haya antecedentes que permitan anticipar un peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir los efectos adversos del cambio climático. Perfecto. Y veamos las distintas propuestas. ¿Las propuestas, presidente? Sí. La propuesta que hizo la mesa técnica. Oh, perdón. No sé si me escuchan ahí. Sí. Perfecto. ¿Se oye? Sí. Es que, bueno, ahí nosotros en este principio precautorio tenemos una reacción diferente porque no estábamos de acuerdo en la forma que se había planteado, entiendo. Entonces la idea es, si podemos ver la propuesta, que es principio precautorio, la ausencia de certeza científica no podrá ser utilizada para postergar o retrasar la prevención de riesgos de daños graves o irreversibles en el medio ambiente o para postergar la adopción de medidas de mitigación o adaptación al cambio climático, considerando el principio de costo-efectividad. Entonces, al final se llegó, efectivamente, esa era la propuesta inicial. Entiendo que finalmente se llegó a un texto final propuesto. Yo no sé si lo leyó Magdalena, disculpe que estaba tratando de mejorar mi conexión, pero tengo un problema. Entonces, hay un acuerdo sobre el principio precautorio. No sé si lo leyó Magdalena. No, no lo he leído, presidente. Ya, cuando hay un riesgo o peligro de daño grave y irreversible, la falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas para evitar dichos riesgos, peligro o impedir los efectos adversos del cambio climático, considerando el principio de costo-efectividad. Ese sería. Perfecto. ¿Le podríamos pedir a Pedro Pablo que lo ponga en pantalla? Magdalena, y poder escuchar al CR2 en esto, yo creo que tenemos que, es un principio fundamental para efectos de informar esta ley, y sería importante. A ver, ahí leámoslo. Principio precautorio. Cuando haya un riesgo o peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas para evitar dichos riesgos o peligros o impedir los efectos adversos del cambio climático, considerando el principio de costo-efectividad. Esa es la propuesta de la mesa técnica, presidente. Escuchemos el CR2. Presidente, si me permite. Bueno, Sí. este es un principio que está definido en lo que es la Declaración de Río y que tiene diversas interpretaciones en la literatura que van desde un sentido más estricto a un sentido más laxo. De hecho, la Declaración de Río yo diría que es uno de los de las definiciones más estrictas, sobre todo porque lo relaciona con el tema de la costo-efectividad.
Entonces creo que la propuesta avanza hacia una interpretación que nos podría permitir una aplicación más amplia del principio de acuerdo a aquella definida en Río y de acuerdo a lo que hoy se está comprendiendo por el principio precautorio, que va en una tendencia hacia incorporar cada vez de manera más amplia lo que son los riesgos, dado el contexto actual en que es muy difícil llegar a conclusiones científicas realmente determinantes o absolutas o que dejen cero espacio a las dudas, ¿no? Lo sabemos bien, sobre todo en los tiempos que vivimos. Entonces, yo celebro que se haya podido alcanzar una discusión en que se va ampliando este concepto. Perfecto. Veo, no había saludado a Maisa, que también no la había visto al comienzo. Maisa, saludar también si pide la palabra o no hay ningún inconveniente. Creo que es importante que tengamos el máximo estándar en materia del principio precautorio, que estemos alineados con, digamos, parámetros internacionales y que nos permita abrigar una discusión que el principio precautorio sea elemento fundamental en esta ley de cambio climático. Ofrezco la palabra. O sea, yo, presidente, yo entiendo que hay un acuerdo, no sé qué problema tendríamos en aprobar ese acuerdo. Perfecto, pero por eso, senadora, lo importante es que tengan todo el derecho a usar la palabra. Presidente. Sí, me piden la palabra si los estoy viendo. La idea es que cada uno pueda argumentar la situación. Si avanzamos en esa línea, podemos hacerlo, y si me corresponde a mí ponerlo en votación el texto que ha puesto la Secretaría y que ha leído Pilar. Jimena, por favor. Gracias, presidente. Saludarlos a todos. Una cosa más de forma, porque yo estoy de acuerdo con la redacción final propuesta por el equipo político-técnico y que se repite 2 veces la palabra riesgos o peligro. Entonces, no sé si para postergar la adopción de medidas para evitarlos, como estaba propuesto al inicio. Eso es el único cambio que propondría, que se repite. Cuando hay un riesgo o peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas para evitar dichos riesgos o peligros. Bueno, es una cosa de forma. Me parece bien a mí para evitar dicho riesgo o peligro porque queda como claro. Correcto, es precisamente para evitar esa situación. Yo creo que... Sí. Pero es importante, claro, hay una pequeña contradicción lingüística, pero es clarificatorio. Sí, es clarificatoria, porque después sigue coma o impedir los efectos adversos del cambio climático considerando el principio de costo-efectividad. Yo creo que es bueno porque el otro del riesgo está mucho más arriba, entonces queda más clarito. Pongámoslo en votación entonces en esos términos el texto que se ha leído. Senador Allende, ¿cómo vota? A favor. Senador Gurana. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Senador Proes. Voto a favor, secretaria. Presidente. A favor. Se aprueba la propuesta de la mesa técnica y, por consiguiente, se aprueban con modificaciones las indicaciones 32, 33, 34, 35 y 36 efectuadas al principio. Ahora... Perfecto, aprobado en esos términos. Correspondería, presidente, continuar con el principio de no regresión, página 11. Son las indicaciones 37, 38, 39, 40, 42, 43 y 44. Voy a leer el principio como se aprobó en general. Letra E, no regresión. Las medidas tendientes a enfrentar los efectos adversos del cambio climático podrán ser modificadas cuando las condiciones tecnológicas, ambientales, económicas o sociales lo requieran,
siempre que no se comprometan los objetivos de mitigación y o adaptación establecidos. Perfecto, se ofrece la palabra. Presidente. Isabel. Bueno, yo creo que este es un punto bien central. Algo comenzamos a verlo la sesión pasada y yo quiero reiterar, digamos, que la indicación es porque no estoy de acuerdo en la forma en que quedó, porque yo creo que no debe restringirse solamente a las medidas del Estado en relación al cambio climático. Yo creo que aquí es sumamente importante, ante la ausencia de este principio a nivel constitucional, ante la ausencia de este principio que no está establecido en una ley, espero que cuando aprobemos diversidad va a quedar, pero no está, no tenemos que restringirnos solamente a las acciones del Estado relativas al cambio climático, porque tenemos ejemplos donde lamentablemente por otras vías de acciones del Estado, por ejemplo, cuando se discutió lo que referente a los proyectos de proinversión, de alguna manera para acelerar, que era el interés que tenía el Ministerio de Economía, en fin, y de Energía, no, era de Economía, acelerar, lo que vimos ahí es que por ciertas vías, por ejemplo, la pertinencia y otro, lo que hacía era eludir, por ejemplo, un sistema de evaluación ambiental. O podría ser que hay otros ejemplos que nos muestran que efectivamente lo que se hace es terminar retrocediendo en estándares ambientales porque se están, digamos, aplicando nuevas normas o requisitos que efectivamente implican eso. Y entonces yo creo que es un error restringirlo solamente a las acciones del Estado que tienen que ver con las medidas de mitigación relativas al cambio climático. Yo creo que es sumamente importante, creo que este principio es muy fundamental, por eso hicimos una declaración, entiendo que usted también la firmó, presidente, donde señalamos que es una ausencia, un vacío legal que tiene nuestra institucionalidad medioambiental al no tener estipulado ni a nivel constitucional ni propiamente en la ley específicamente el principio de no regresión, algo que es evidentemente un adelanto que se tiene en otras legislaciones comparadas. Entonces, yo creo que es sumamente importante que nos detengamos en esto y conversemos, a ver si tenemos acuerdo, pero tal como está redactado, por lo menos para mí no me satisface. Por eso que la indicación que tenemos junto al senador Bianchi es justamente para que no quede restringido solamente a las medidas administrativas del Estado relativas al cambio climático. Pero leamos, por favor, cuál es la propuesta, senadora. Yo lo que pediría acá es que, como nosotros vamos a textos, veamos las redacciones A, B o C y vamos o complementándola o si no hay acuerdo, votamos separadamente o establecemos un solo texto. Pero yo lo que pediría es que estamos ya en las definiciones de texto. Revisemos, por favor. Yo creo que tenemos que leer la indicación de la senadora Allende y el senador Bianchi, que es la número 37, que está en la página 11. ¿Es así, senadora? Ya. 37. Ya. Principio de no regresión. La normativa legal, reglamentaria y administrativa, así como los actos administrativos dictados por la autoridad, no podrán ser revisados o modificados si ello implicara retroceder respecto a los niveles de protección del medio ambiente alcanzados con anterioridad. Esa es la propuesta de la senadora Allende. Perfecto. Y ofrezcamos la palabra, la senadora argumentó su indicación. Escuchemos al equipo del CR2 o Pilar o Maisa o pongan ustedes cómo poder incorporar, digamos, quién interviene. Sí, yo creo que yo, Maisa, si no, adelante. Bueno, yo creo que acá la propuesta que se presenta, de acuerdo a la discusión que tuvimos previamente,
intentó recoger un poco las distintas preocupaciones que presentaron los senadores y senadoras a través de las indicaciones, con exclusión justamente de la indicación de la senadora Allende. Ahora, esto se hace principalmente no por, quizás no por un rechazo a lo que se plantea como una necesidad de contar con un principio de no regresión, con lo que yo no podría estar sino de acuerdo, sino que es cuál es la pertinencia de que eso esté en este cuerpo legal o no, que creo que eso es un tema que esta comisión debería discutir, porque es efectivo que nuestro ordenamiento jurídico carece de este principio reconocido y consagrado a nivel legal, a pesar que sí ha sido reconocido en cierta medida en la jurisprudencia ambiental en nuestro país del último tiempo. Y en ese sentido, la pregunta que cabe responder quizás es si es respecto justamente de la pertinencia de consagrar ese principio en este cuerpo legal o ir derechamente a una modificación de la ley 19.300, que tampoco estoy cierta que se puede hacer desde este debate. Quizás sí, que encuentro que ese sería el óptimo de la solución para nuestro país y para poder resolver este vacío legal. Gracias. Presidente. Senadora. Bueno, yo agradezco las palabras de Pilar. Yo creo que reconoce la importancia y la necesidad de tener el principio de la no regresión. Eso es como lo número uno. Ahora, no es solo una indicación mía, también está el senador Latorre, Proboste, y está esta inquietud. Y ante la carencia de esto, yo creo que sí corresponde, y es porque las circunstancias, digamos, las condiciones, el contexto, lo que estamos viviendo, lo ameritan como poder hacerlo. De otra manera, simplemente vamos a quedar con una versión bastante restringida, y lo que es grave es que hay ejemplos concretos, presidente, ejemplos concretos, donde hemos visto que sí se aplica la regresión, con intentos, y Jimena Órdenes, que participó de la Comisión Pro Inversión Mixta, sabe perfectamente bien cuánto tuvimos que debatir para rechazar la modificación a la pertinencia, rechazar que no se iban a hacer evaluaciones ambientales para un determinado nivel de proyectos hidroeléctricos, se acordará, en fin, hay varios ejemplos de esto. Entonces, bueno, y para ir un ejemplo ya más increíble, digamos, que en mi región, con la situación de sequía que tenemos desde el norte hasta el, digamos, centro-sur, pero bueno, en mi región, en una situación bastante aguda, en algún momento la Seremía hizo un decreto de que se debía entregar 100 litros por segundo, que es lo que recomienda la OMS, vía camiones aljibe para aquellas localidades con familias que no acceden al agua. Duró una semana y se pudo sacar. Entonces simplemente se quitó nomás. Entonces rebajamos, digamos, bueno, ahí no se rebajó a la cantidad que se tenía originalmente, pero sí alcanzó a durar una semana un decreto que evidentemente iba en favor, algo que incluso estaba más relacionado incluso con el cambio climático, porque nosotros somos muy vulnerables. Este ciclo de sequía no es una casualidad, digamos. Entonces, bueno, en resumen, yo sí creo que ante la falta de la existencia de una normativa que no está en nuestra ley de bases, que no está en reconocimiento constitucional, sí es apropiado, dado el contexto de lo que estamos viviendo, y por lo tanto hay que incorporarlo. Hemos tenido ejemplos de ordenanzas municipales, presidente, temas que interesan mucho, que han modificado justamente territorios y donde se ha afectado o humedales, o se ha afectado efectivamente reservas, digamos, y entonces son ejemplos en los cuales evidentemente se puede producir esto en la no regresión al no tener este principio. Yo creo que esta es una oportunidad. Yo entiendo lo que quiere decir Pilar, pero esta es una oportunidad y está relacionado, digamos, con los temas que estamos viendo, porque nadie ignora, digamos, que además del cambio climático uno tiene que tener una mirada más integral. Todo lo medioambiental, los ecosistemas, todo está absolutamente relacionado. No se puede decir que no. Entonces yo creo que nosotros tenemos que justamente ver aquí
una oportunidad de presentar para poder avanzar en algo que lamentablemente solo está contemplado en la ley de biodiversidad, que todavía está bastante lejos de que salga como ley. Por lo tanto, yo sí creo que debiéramos incorporarlo. Hay otros ejemplos, para no extenderme, pero hay un ejemplo bien lamentable, una norma de arsénico, lo debe conocer la ministra de Medio Ambiente, que se hizo en el año 94, ¿sabe, presidente? Duró menos de un año y después se eliminó. Entonces, si a mí alguien me está diciendo de que no, por estas vías no se hace la regresión, yo creo que estos ejemplos sí lo demuestran. Entonces, creo que es una responsabilidad nuestra de buscar una oportunidad como esta y lograr que efectivamente quede incorporado en el sentido como está puesta la indicación, de que no pueda significar un retroceso. Le voy a dar la palabra a Maisa, si nos pudiera también alumbrar un poco sobre esto. Maisa. Muchas gracias, presidente. Yo la verdad de las cosas que prefiero que acá la experta hable, que es Pilar, en el tema de principios. Yo creo que es un tema muy jurídico y yo en este caso estoy de acuerdo con Pilar y también obviamente con la senadora de que es importante consagrar, utilizar este principio. Está incluido en la ley. Hay un texto que no fue de consenso, que modifica la propuesta inicial. Quizás es el momento de mostrarla y que se explique un poco qué es lo que se recoge en esa propuesta de parte del Ejecutivo. Y eso, gracias. Gracias, Maisa. Me pide la palabra la ministra Schmidt. Está apagado, ministro. Está silenciado. Ahí se escucha. Sí, ya. Bueno, gracias, presidente. Junto con saludar a las senadoras y senadores presentes y al equipo, todo el equipo técnico, a la gente del CRD2 que nos acompaña hoy. Quisiera señalar que compartimos absolutamente la importancia de incluir un principio de no regresión. Por eso esta ley marco de cambio climático lo contempla, ¿verdad? Y está definido en el proyecto de ley. Y estamos de acuerdo en perfeccionar ese principio, como lo establece la indicación 31, 39 del senador Latorre y Proboste, la 40, la 42, la 44, etcétera. Pero, sin embargo, la indicación 37 carece de una debilidad en la redacción que es importante señalar, porque la definición de 7 establece el principio de no regresión, borrándole, ¿verdad?, esto de que se podrán modificar las distintas efectos y las medidas tendientes a enfrentar los efectos adversos del cambio, condiciones tecnológicas, ambientales, económicas o sociales, y ese punto es bien importante siempre que no se comprometan los objetivos de mitigación y adaptación. ¿Y por qué? Porque toda la ley marco está construida para alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. Y la estrategia climática de largo plazo establece las metas de cada uno de los sectores. Y eso se va modificando en el tiempo, en la medida que las condiciones tecnológicas, económicas y sociales van cambiando y pueden modificarse y aumentar la de un sector, ¿verdad?, que es más costo eficiente y efectiva, y disminuir la otra para alcanzar la carbono neutralidad. Con la indicación 37 se le quita toda la flexibilidad al sistema para poder alcanzar la meta. Y es por eso tan relevante, digamos, de que la indicación siguiente, que corrigen y perfeccionan la propuesta establecida en la ley para este principio de no regresión, ¿verdad?, puedan ser incorporadas. Sin embargo, no como está la indicación 37, ya que le quita la flexibilidad necesaria que requiere justamente el cumplimiento de la meta, que es el objetivo final de esta ley. Presidente, gracias. una cosita. Antes, senadora,
Es importante un elemento que señala usted, ministra, pero yo ahí tengo una duda. Uno entiende que no se quite la flexibilidad, la administración tiene que tener facultades, obviamente, de desarrollo y de adaptando sus medidas, pero yo comparto el criterio de que la flexibilidad no sea de regresar. Cuando tú estableces ciertos estándares, tú podrás quizás prorrogar, establecer situaciones de esa naturaleza, uno lo entiende, pero a mí me llama cuando tú precisamente tienes un estándar en relación, por ejemplo, al ejemplo que se daba de disponibilidad de agua, o en materia de este proyecto de ley que lo discutimos largamente, la ley de presupuesto, de facilidades para la inversión, fast track de evaluación ambiental. Yo creo que uno lo que tiene que hacer es ir acortando los plazos, así como la descarbonización se ha dado una pelea y nos dimos cuenta que el país podía hacer un esfuerzo mayor y podemos tomar medidas en materia de distintos aspectos de ir acortando los plazos. Van cambiando las tecnologías, recordemos incluso desde el punto de vista el debate que se daba hace 5 o 10 años en que se decía que la energía eólica era una locura, que la energía solar era una cosa impensada, y la realidad, la tecnología avanzó más rápido que las propias decisiones y la propia legislación, y pudimos nosotros acortar esos plazos de descarbonización, y yo creo que ese debería ser el objetivo. Entonces... No, presidente, solamente compartiendo eso, que justamente lo que te permite, y por eso es importante el principio de no regresión, porque establece, ¿verdad?, que todas las medidas de acción climática no pueden retroceder, ¿verdad?, cuando se establecen. Sin embargo, le da la flexibilidad para poder cumplir la meta. Entonces, establece y le da esta flexibilidad que es necesaria para poder cumplir la meta. Como usted bien dice, hoy día las energías limpias son tremendamente más costo eficientes, y justamente la flexibilidad que tenemos para poder incorporarlas con más fuerza versus otras medidas que se transforman también con los cambios tecnológicos más ineficientes comparativamente, ¿verdad?, es clave. Entonces, cuando usted no puede cambiar ninguna normativa en esta materia, le quita esta flexibilidad. Y en el contexto, y tal como lo señala, ¿verdad?, el CR2, es muy importante que este principio quede establecido en la ley y que haga referencia justamente a todas las medidas de acción climática, tanto en mitigación y en adaptación, para poder cumplir el objetivo de esta ley. Y es por eso que, considerando esto, las indicaciones de los senadores Latorre, Proboste y Navarro, lo establecen claramente, la indicación 39, la 40, la 42, la 43, la 44, sin quitarle esta flexibilidad y en el marco de la ley de cambio climático para el cumplimiento de la meta, y a más tardar al año 2050, como establece ahí, evidentemente que con las medidas más costo efectivas poder implicarla antes. Perfecto. Gracias, ministra. Le doy la palabra a la senadora Allende y la senadora Órdenes. Presidente, la verdad es que nosotros recogemos el objetivo de mitigación y adaptación, pero nuestro punto es ampliar el principio de la no regresión a los temas ambientales generales. Yo en esto voy a insistir, presidente, porque usted también sabe y ha dado ejemplo de que por otras vías de acciones administrativas del Estado sí se ha retrocedido o sí se ha planteado las posibilidades de retroceso. Y hemos dado bastante ejemplos. Ya los dije, el arsénico, el agua, en el proyecto Proinversión, las pertinencias. Podría nombrarle 10 ejemplos distintos, algunas acciones, incluso los municipios. Entonces, es muy importante que mantengamos. Sí, es cierto, se recoge el objetivo de protección, de mitigación y adaptación, pero... Y este es el punto que la ministra no parece concordar, pero que yo creo que es muy importante que este principio de no regresión se tiene que aplicar a temas ambientales también generales, porque si no, si lo restringimos solamente a las acciones de mitigación, de adaptación, por otras vías, estamos simplemente retrocediendo. Y esto no es aceptable en los desafíos que tenemos precisamente con el cambio climático y la vulnerabilidad de nuestro país. Y por lo tanto, yo pido, presidente, que bueno, ojalá haya más argumentos, pero yo por lo menos creo que es muy, muy importante y necesario que te proteja, que esto se aplique también a temas ambientales más generales. Senadora Órdenes. Gracias, presidente.
Yo entiendo que respecto al principio de no regresión hay acuerdo de que sea parte de la ley marco. Coincidimos en que no podemos retroceder en los niveles de protección ambiental alcanzados y los que establecidos previamente. Ahora, el punto que hace la senadora Allende a mí me parece pertinente, porque de lo que hemos sido testigos es que hay acciones o decisiones, mejor dicho, de carácter administrativo que aparecen de manera discrecional. Y al menos la experiencia que yo conocí, que la senadora mencionaba, cuando se empezó a trabajar la ley miscelánea en el proinversión, claro, lo que se hacía era relativizar un proceso ya existente. Y para nosotros eso significaba, varios que participamos, tenía que ver porque constituía efectivamente un retroceso. Y sobre todo porque, por ejemplo, la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, finalmente lo que se hacía cargo, se habla de proyectos estratégicos para el desarrollo del país, pero son megaproyectos, no son proyectos pequeños, que evidentemente tienen impacto y tienen que ser evaluados, flexibilizar criterios existentes, hablando claramente de los procesos regulatorios, evidentemente que era pasar a llevar lo que ya, un estándar que ya tiene. Entonces yo considero, y ahí coincido con la senadora Allende, que yo vería un mecanismo para incorporarlo. O sea, lo que nos interesa es eso, que en el marco de los procesos regulatorios no se abra un espacio de flexibilidad que sea tan amplio que al final del día constituya pasar a llevar el principio de no regresión. Muchas gracias, presidente. Gracias. José tiene la palabra. Yo creo que es sumamente importante lo que ha expresado la ministra de Medio Ambiente en razón a la flexibilidad que tenemos que tener siempre en función de lo que se está gestando en relación a esta política marco de cambio climático. Hoy día estamos dando un gran avance, pero que en ningún caso puede hacer una camisa de fuerza frente a los procesos de desarrollo e inversión que este país debe seguir construyendo. Estamos viviendo una pandemia que necesariamente vamos a tener la absoluta necesidad de poder incentivar inversión. Y si es que en el marco de esta política de cambio climático no somos lo suficiente flexibles, obviamente creo que estamos poniendo una camisa de fuerza que el día de mañana podemos lamentar, más aún cuando existe clara conciencia de los cuidados del medio ambiente y de toda y cada una de las instancias que lamentablemente se han cometido en el pasado y que en ningún caso se quieren seguir desarrollando o exponiendo en el futuro. Creo que nosotros debiésemos generar las condiciones porque no teníamos política marco como es la que se está hoy día analizando, estudiando, desarrollando. Y si vamos a generar estas condiciones, obviamente creo que tenemos que dar las flexibilidades necesarias para los procesos de desarrollo e inversión, que son absolutamente importantes en la creación de nuevos puestos de trabajo. Gracias, presidente. Perfecto, gracias, José. Se ofrece la palabra. Presidente. Isabel. Ya. Presidente, sí, uno puede decir que entiende que hay que tener cierta flexibilidad o es importante, pero primero tiene que incorporar las referencias a los niveles de protección ambiental alcanzados o que se han establecido previamente. Porque si no, puede ocurrir, lo acaba de expresar el senador Durana. Yo entiendo, nosotros estamos en una pandemia, hay muchas crisis, pero yo no voy a justificar en un cierto momento, con mayor razón. Si, digamos, estas pandemias también tienen relación con la acción que hace el hombre, pero con mayor razón nosotros tenemos que siempre tener cuidado que proyectos nuevos no signifique rebajar los estándares ambientales, porque si no lo único que hacemos es agudizar más todavía. Nosotros ya estamos en una emergencia climática, así lo está definiendo incluso Naciones Unidas. Nosotros vivimos una emergencia climática. Entonces nosotros no solo tenemos que conformarnos con lo que ya se ha dicho en términos de la adaptación y mitigación, sino que tenemos que hacer de esto un principio que signifique en términos más generales ambientales para no retroceder. Yo no
no quiero repetirme, así que lo dejo hasta ahí, pero quiero decir que sí, importante la flexibilidad, pero más importante, entonces, como número uno, antes que la flexibilidad, es que usted tenga la referencia de lo que son hasta ahora el nivel de protección ambiental, porque si no, evidentemente que se puede producir estos casos en los cuales se retrocede. ¿Alguna otra palabra? Ministra. Presidente, muchas gracias. Compartimos que estamos enfrentando una crisis climática y por eso tenemos que ser capaces de avanzar con urgencia en esta materia. Y por eso estamos incluyendo el principio de no regresión que permita el cumplimiento justamente de nuestros compromisos internacionales y de alcanzar lo que nos pide la ciencia en términos climáticos. Entonces, creo que compartimos el objetivo. El problema que tenemos con la redacción de la indicación 37, a diferencia de todas las otras indicaciones que pretenden modificar este principio que pusimos en la ley marco de cambio climático, es que elimina justamente la flexibilidad necesaria y la costo-efectividad de las medidas para poder avanzar ante la urgencia climática. Y eso es clave para poder avanzar más rápido, presidente. Entonces, es la redacción del artículo que no estamos de acuerdo. Sí con las otras indicaciones que se hacen a este principio en las indicaciones realizadas por todos los otros senadores. Creemos que esto es bien relevante, sobre todo porque compartiendo, ¿verdad?, que nuestra legislación tiene que avanzar en la materia, este principio lo que hace es inspirar todas las medidas que contempla la ley. Es un principio, ¿verdad?, bajo el cual se lee todo lo que contempla la ley. Entonces, cambiarle la redacción lo que nos hace es que afecta toda la interpretación de la ley, y entendiendo que la senadora Allende propone avanzar en esta temática en otras materias de ley, de la 19.300, etcétera, yo creo que esa es una discusión evidente y que compartimos avanzar. Sin embargo, en aplicarla como principio de esta ley es que nosotros no estamos de acuerdo, porque te modifica la necesaria flexibilidad que requerimos para dar cumplimiento a la crisis climática que estamos enfrentando. Esa es la posición, presidente. Presidente, yo propondría, si le parece, si me permite, yo propondría que lo dejemos y sigamos revisando, porque yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice, porque las indicaciones de la senadora Proboste, 41, de la Torre, 39 y 40, también Proboste de la Torre, van en el mismo sentido. Yo creo que debería, entonces, si quiere dejarlo, avancemos otras cosas para esto y veamos si efectivamente están así como está planteando la ministra. Yo no creo. Yo creo que efectivamente nosotros estamos por la flexibilidad también, y esto se aplica, pues, por supuesto, a las mitigaciones, adaptaciones, pero con las características que he señalado. Senadora, usted la autora, usted ha impulsado eso, yo comparto el criterio, me parece bien. A mí lo de la flexibilidad siempre me llama la atención, porque con flexibilidad incluso nos querían hacer Hidroaicén. Hay algunas personas que hoy día se han cambiado un poquito la chaqueta y ahora son detractores de Hidroaicén, pero yo, como tengo algo de memoria, me acuerdo de quienes estuvieron desde el comienzo en contra de Hidroaicén. Y veo al menos aquí dos senadoras que están, y particularmente una que es de allá de la zona. Entonces, en este tipo de cosas, la gente cambia después muy rápido, y se podrían haber hecho brutalidades que no solo no regresión, la situación de haber tomado decisiones de esa equivocación, bien lo sabe la senadora Órdenes, nos cambia el territorio, no solo en su región, porque ahí teníamos una línea de transmisión que iba a atravesar, alguien lo decía, íbamos a convertir a Chile en una guitarra, con unas líneas de transmisión. Entonces, como presidenta, acojo la inquietud, Isabel. Yo creo que, y por eso, y para quienes siguen este debate, nosotros queremos dar el máximo debate. Acá no vamos a restringir nada, ni vamos a dar por sentado situaciones, evidencia científica, evidencia académica, social, de organizaciones, y me parece bien, senadora, usted está en su derecho, además usted es la que ha impulsado esto, la hemos secundado, pero también recoge y dice, revisemos si hay otros antecedentes, como se incluyen esas otras indicaciones, y damos el debate en eso para poder generar un documento que sea contundente y que sea una clara precisa de que no podemos pensar, ¿no? Aquí no queremos que por el crecimiento, la pandemia, o siempre hay una excusa para hacer el atajo
el atajo contra el medio ambiente. Acojo la solicitud entonces, si les parece, colegas, lo que dice la senadora, también ahí a seguir trabajando en cómo, digamos, incorporamos las indicaciones 38, 39, 40, 41, 42, bueno, todas las indicaciones que bien señalaba Magdalena para ver de qué manera lo podemos hacer. Sigamos con el otro principio que estaría pendiente también para ir votando. Presidente, el principio que estaría pendiente es el principio de acceso a la información. Vamos a la página 17, a la indicación número 70. Alguien está con un eco. Yo les pido que tratemos todos de mantener apagados los micrófonos porque se forma un eco bien complicado. Página 17. Indicación número 60. Perfecto. Para incorporar un literal nuevo del siguiente tenor. Principio de acceso a la información. La gestión del cambio climático implicará la adopción de medidas para mejorar la educación, la formación, la sensibilización y participación y el acceso público a la información sobre el cambio climático. La senadora Allende había pedido que esta indicación se tratara conjuntamente con las indicaciones 720 y 721. Eso es lo que Presidente. Sí, Isabel. Es bien importante para mí que se vea en conjunto con las indicaciones 720 y 721, porque esto estamos hablando de el poder acceder con transparencia, digamos, al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Porque, presidente, nosotros tenemos la experiencia, y yo creo que fue una experiencia compleja, que tiene que ver con el plan de descontaminación en el gobierno pasado, donde el Consejo, no hablo de este gobierno, hablo del gobierno pasado, donde el Consejo de Ministros cambió medidas, límites de medidas, en fin, que en definitiva trastocaron lo que era el planteamiento original del plan de descontaminación, hablo de la zona de sacrificio Quintero Puchuncaví, y que llegó al punto de motivar incluso que la Contraloría rechazara el plan de descontaminación por no cumplir con lo objetivo que se pedía, y es este gobierno el que toma y plantea un nuevo plan de descontaminación, digamos, que fue aprobado por la Contraloría. Entonces, esta experiencia a mí me hace, presidente, indicar que yo creo que cada vez más, para que las políticas públicas tengan una base de legitimidad, de aceptación, cuanto más participación, transparencia, acceso a la información es fundamental. No tenemos caso, pero nosotros tenemos que avanzar en los grados de transparencia. Y yo no comprendo por qué el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, sus sesiones no puedan ser televisadas de tal manera que haya un acceso público y así hay un conocimiento de la comunidad que en definitiva queda afectada para saber efectivamente cómo se toman los acuerdos que se toman. Yo creo que esto es sumamente importante y estoy convencida que todo paso que demos en aras a la transparencia, a la información para la comunidad, bueno, con mayor razón va a legitimar esa política pública. Esa es la razón por la cual yo he pedido que se vea junto con la indicación 720 y 721, porque la experiencia pasada fue bien compleja, presidente, por decirlo de alguna manera, y ojalá nunca más se repitiera. Isabel, lo que está planteando que traigamos a la vista las 720 y 721 o lo dejemos cuando veamos la... Leamos entonces, Magdalena, para hacer esa referencia, vamos a las 720 y 721 y de esa manera despachamos esto. Ya están en la pantalla. Está en el tomo cuarto por si acaso. La indicación... ¿Me puede reemplazar un minuto Isabel Allende en la presidencia, por favor? Si quiere que le reemplace Jimena Órdenes, porque si Jimena, por favor. Jimena. Una consulta que digan que abuso de la compartiendo absolutamente con la senadora Allende la importancia de ver en conjunto estas indicaciones. Sin embargo, quisiera sugerir que lo pudiéramos ver cuando veamos las indicaciones 720 y 122, porque ya vamos a tener el contexto del proyecto completo. Ahora, verlo adelantado, nos pasa que no
complejiza la discusión en relación a la propuesta de la senadora, que me parece muy válida. Yo no estoy de acuerdo con eso, ministra. Yo creo que es importante va relacionado y sería bueno que la pudiéramos ver en conjunto. No, estoy diciendo que lo veamos en conjunto, efectivamente, pero si lo podemos ver en conjunto cuando veamos justamente ese articulado, ¿ya? Y para no ahora, o sea, dejar pendiente esta indicación para verla en conjunto cuando veamos. Bueno, esa es la propuesta. La vemos en conjunto, si la entendí bien, cuando avancemos a las 7:20 y 7:21. Sí que tienen que ir, porque van relacionadas. Exactamente. Todo lo que yo ya defendí. Ok. Sí, bueno, yo no tengo problemas si es así, en la medida que después se vean en conjunto. Sí, no, compartimos absolutamente, senadora. O sea, presidenta, que habría que dejamos pendiente poner esta y esperar, digamos, cuando avancemos para verla en conjunto con 7:20 y 7:21. Sí. Ya, entonces el principio de acceso a la información, cuando lo vamos a dejar pendiente, y ahí vamos a tener a la vista las indicaciones 7:20 y 7:21. ¿Con qué continuamos, secretaría, por favor? Continuamos en la página 22 con la indicación 69, enfoque ecosistémico. Entiendo que es la propuesta del senador Durresti, ¿no? Y ahí justo del senador Durresti, que sería bueno tenerlo en la sala. Lo esperamos, nos saltamos a otra esperándolo. Ahí está, ahí llegó. Ahí llegó. Senador. La indicación 69 señala lo siguiente, para agregar un literal nuevo. Enfoque ecosistémico. Aquí el enfoque que considera la interrelación de las especies en un área determinada. Senador, le dejo la palabra y la presidencia. La breve presidencia. La breve presidencia. Gracias, senadora, y disculpa que hay que hacer trámites que son indelegables a veces. Escuchaba también y comparto el criterio anterior, que nos vamos a las 7:20 y ahí también vamos articulando y vamos trabajando. ¿Cuál es el principio que en definitiva nosotros establecemos? Que un enfoque ecosistémico, yo lo he dicho en varias oportunidades, en la medida que nosotros tengamos una mirada de interrelación de las distintas especies en un área determinada, en tener una visión, es lo que en algún momento nosotros hablamos del manejo integrado de cuenca, la evaluación ambiental estratégica, elementos de esa naturaleza. Yo creo que nosotros tenemos un reduccionismo en nuestro país en que hacemos la norma, hay un parámetro, yo lo entiendo, y en esto, cuando uno ha estado en el Ejecutivo o lo ha visto, claro, son normas específicas, pero creo que la expresión del territorio, el conocimiento de los pueblos originarios, el mundo científico, la experiencia acumulada, te hacen tener elementos que son más consistentes, y no simplemente a veces la estadística o la norma, o se cumple o no cumple, tal o cual situación. Hablábamos a propósito del principio de no regresión de la flexibilidad, pero a veces la flexibilidad, si no considera enfoques ecosistémicos, simplemente te da esto de las compensaciones. Claro, hago una zona de sacrificio y compenso en otro lado. Entonces yo creo que este principio va en esa línea para poder incorporarlo. Eso es al menos la propuesta que tuvimos con un conjunto de profesionales, asesores para impulsar esta norma. Se ofrece la palabra. Ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, el enfoque ecosistémico es tremendamente relevante. Es una estrategia de manejo de recursos naturales, y nosotros compartimos la importancia de incluirlo, pero como definición, en el articulado de las definiciones, más que el articulado de los principios. ¿Y por qué? Porque los principios aplicarían a todo el proyecto, y como principio no tendría, ¿verdad?, sentido aplicar el enfoque ecosistémico en plan de mitigación de energía en finanzas, por ejemplo. ¿Cómo explico el enfoque ecosistémico, que es una estrategia que tiene que ver con biodiversidad y, como usted bien dice, con manejo estratégico de cuencas, etcétera? Es una estrategia que es bien definida, tiene 10 pasos bien específicos, etcétera. Entonces no lo podría aplicar a todo. Por lo tanto, compartiendo la relevancia de su inclusión, la propuesta es que lo podamos incluir en el articulado de las definiciones,
para, ¿verdad?, su inclusión dentro de las herramientas que hacemos en el manejo de la biodiversidad en los planes de mitigación y adaptación. Se ofrece la palabra. Yo le pediría ahí también... Está mute. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ofrezco la palabra sobre el punto a Pilar, al equipo de CR2 que nos ayude. Si estamos de acuerdo en este principio, yo insisto, no es enamorarse de un concepto y poner... yo creo que aquí el mayor aporte que le hemos pedido, y yo también lo he tratado de transmitir, en que el CR2 nos ayude a el conjunto de principios, de normas, de definiciones, ayudarnos en la ubicación, en el encaje normativo. Entonces, estando de acuerdo en este principio de enfoque ecosistémico, preguntar a Pilar, a Maisa o al equipo Andrea, digamos, ¿dónde debiera estar su encaje legislativo para efectos de hacerlo aplicable? La ministra ha hecho una propuesta, yo no estoy plenamente convencido, pero tampoco quiero, quiero que sea coherente la ley, digamos, no un glosario de principios que no informen el proyecto global. Hago esa pregunta, Pilar, Maisa o Andrea, que nos puede ayudar del CR2. O colegas, digamos, también a senadores o senadoras. Pilar. Bien, presidente, el texto final entonces, o ministra, el texto final sería el que propone el presidente de Urresti, pero en el apartado de definiciones y no de principios. Eso quisiera entender primero, pero es el mismo texto. Por su intermedio, presidente, tendría una pequeña modificación si estuviésemos de acuerdo. Enfoque ecosistémico, estrategia para el manejo integrado de la tierra, el agua y los recursos vivos, promoviendo su conservación y uso sostenible. Ahí está. En el articulado 3. Bueno, efectivamente, quizás, gracias ministra, quizás la pregunta del presidente de Urresti dice relación con lo que es el rol de los principios del derecho y específicamente en este caso de este texto legal en relación a las definiciones. Los principios tienen como rol principal el facilitar la interpretación del texto legal, y en ese sentido tendríamos que ver si esta definición podría servir a ese objetivo principal para entender la normativa después específica que se desarrolla en el texto. A diferencia de una definición que nos permitiría, por ejemplo, a propósito de los planes de adaptación y específicamente el plan de adaptación de biodiversidad, poder incorporar el enfoque ecosistémico y saber lo que este significa. En ese sentido yo dejaría abierto, digamos, a que ustedes pudieran tomar en consideración estas dos objetivos o roles que tienen las definiciones y los principios que son distintos, y así definido como está, pareciera ser que sería más útil en el sentido de una definición que pudiera ilustrar los planes de gestión del cambio climático, en particular adaptación, como me refería anteriormente. Perfecto, gracias Pilar. ¿Se ofrece la palabra? Pero, presidente, perdona, pero no sé si entendí bien, pero mi sensación es que si lo ponemos en las definiciones no va a tener mucha utilidad. Si es un principio, se supone que ilumina, como todos los principios, al conjunto de la ley. O cómo se debe interpretar la ley. Entonces, en ese sentido, el mérito que tiene que esto sea, en principio, yo todavía no logro entender demasiado bien el por qué no ponerlo como principio y sí dejarlo como definición. Si lo dejamos en definición, presidente, yo creo que queda muy limitado y no va a tener, yo supongo, lo que usted buscaba, que es que acompañara digamos, a la interpretación de esta ley, que acompañara a cómo se va a aplicar esta ley.
ese es el objetivo, sí. Yo lo único que establezco, y por eso insisto y reitero que para mí el elemento fundamental de lo que nos acompaña el CR2 y el conjunto de académicas de ese mundo es que tengamos una ley coherente, que nosotros, nuestros principios, nuestras definiciones informen un conjunto. Estamos votando la ley marco de cambio climático. Yo en esto quiero ser lo más riguroso posible y no, digamos, no enamorarme de un concepto en tal o cual ubicación. Nosotros podemos ganarlo, lo podemos votar y podemos estar cometiendo un error. Por eso, tal vez Pilar y Maisa, si nos pueden ayudar en que podamos definir a veces el concepto precisamente de principio y de definición, son elementos que en el desarrollo de esta ley. Yo lo había considerado como un principio ecosistémico con los elementos que ahí considerábamos. La magnitud que tiene eso para informar toda la ley de cambio climático es importante en su ubicación, y es ahí donde pido opinión sobre ello. Se ofrece la palabra. Presidente, yo creo que la temática de cómo poder aplicar el enfoque ecosistémico en la ley quizás no es tan evidente por el propio contenido de la ley, que se refiere en gran parte a mecanismos, instrumentos cuyo contenido aún no está definido, porque el contenido se va a definir a propósito de la NDC, de la estrategia climática a largo plazo, de los planes de adaptación, mitigación, los planes regionales, etcétera. Entonces, por eso que quizás todavía no aparece tan clara ese aterrizaje, digamos, del enfoque ecosistémico como principio o definición. Quizás el ejercicio que se pudiera hacer es respecto de una ley, o sea, una norma en concreto, de ver cómo ese enfoque pudiera ser aplicado. A mi entendimiento y de acuerdo al texto en el estado actual, me es difícil ver su aplicación en una norma en particular actualmente, sin perjuicio de lo cual uno sí pudiera pensar de incluir el enfoque ecosistémico en el contenido de esos instrumentos que se van a ir definiendo luego de aprobada la ley. Claro, pero en ese sentido, Pilar, si mal no entiendo, debiéramos considerarlo entonces como principio, para poder luego desarrollarlo en los distintos instrumentos. Como quiero avanzar, dejémoslo pendiente también desde este punto de vista de inclusión, para efectos de no forzar una situación, y creo que si el principio va a informar en la ley a través de sus distintos instrumentos, yo creo que tiene que ir como principio o definición, si en definitiva en el listado de definiciones necesitamos una precisión sobre eso. Siendo autor de la iniciativa, dejémosla pendiente en la misma línea para reforzar y articularla, así como se pidió la referencia con las indicaciones 720 y 21 del principio de acceso a la información. Dejémoslo pendiente con esa observación, secretaria. Yo al menos si va como principio o como definición, pero el concepto, al menos la definición, enfoque ecosistémico, estrategia para el manejo integrado de la tierra, el agua y los recursos vivos, promoviendo su conservación y uso sostenible. Yo creo que esa definición está buena, pero tendríamos la duda de dónde va su ubicación específica. Pasemos a la siguiente. La siguiente, en la página 23, está la indicación 70 del senador de Urresti para incorporar el concepto de justicia climática. No, página 23. Lo leo. Justicia climática. La justicia climática busca el trato justo de todas las personas, así como evitar las discriminaciones que pueden conllevar determinadas políticas y decisiones que pretenden abordar el cambio climático. Sobre esto quedó pendiente porque según el Ministerio, este concepto estaría contemplado en el principio de equidad. Y bueno, el autor de la iniciativa no está de acuerdo. Eso fue lo que responde la semana anterior. Yo voy a argumentar sobre ello. Creo que incorporar la justicia climática dentro del principio de equidad restringe el principio. Yo creo que la justicia climática, y particularmente lo que vimos en la discusión, lo que hemos visto de Escazú y otros elementos, tenemos que reforzarlo. Yo
En esto creo que este principio no admite, desde mi punto de vista, discusión. Creo que es un principio de justicia climática. Nosotros hemos ido especializando nuestra legislación, hemos ido constituyendo tribunales ambientales, hemos ido estableciendo una jurisprudencia, hemos ido reforzando también. La Contraloría ha hecho un elemento importante en materia de dictámenes en la misma línea. Hay la doctrina también ha ido reforzando una serie de elementos. La tercera sala de la Corte Suprema avanza en esa línea, y yo creo que no hay ningún tribunal, hoy día no hay ningún lugar, tanto en la justicia especializada como en la justicia ordinaria, que no haya avanzado. Solo como un elemento que yo lo voy a consignar todas las que correspondan. La ley de humedales urbanos en gran medida pudimos sacarla a propósito del fallo del humedal Llantena y en Puerto Montt, que es un fallo señero de la Corte Suprema que pudo identificar esos ecosistemas, y que eso nos permitió tener una ley que hoy día está en vigencia con su reglamento y que está aplicable en Chile. Entonces, creo que debiéramos hablar de justicia climática como un principio fundamental en los términos que hay señalados. Ofrezco la palabra. Ministra. Presidente, muchas gracias. Este tema, efectivamente, como usted bien señala, es bastante importante. Se trabajó muchísimo en la mesa técnica, en las distintas indicaciones, en el principio de equidad, de la incorporación expresa, justamente del trato justo y no discriminatoria en este principio. Y, por lo tanto, y dando la relevancia que usted señala de incluir justamente la justicia climática en esto, creemos que podemos incluir y expresamente en el principio como principio de equidad y justicia climática, incorporando así este principio en la definición señalada. De esta manera no quedaría redundante y quedaría expreso como usted ha solicitado. ¿Se ofrece la palabra? O sea, si entiendo bien, presidente, se incorporaría equidad y justicia climática como principio, ¿es así? Sí, entiendo, ministra, que la propuesta, y también se nos ayuda el CR2, es, para no hacer un listado, me imagino, de mil principios, en el principio de equidad. De equidad y justicia climática. Solo me entra la duda que nos pongamos de acuerdo para explicar, en definitiva, en la indicación que yo presenté, señala la justicia climática, busca el trato justo de todas las personas. También ponemos la definición no solo en el concepto, para que sea cómo nos ayuda la Secretaría, porque si habría acuerdo que podemos incorporarlo en el principio de equidad y justicia climática. Veamos cómo se redacta, cómo quedaría la redacción posterior. Eso sería la letra C, si mal no. ¿Presidente? Sí, perdón un poco, ministra, que lo que le pido a la Secretaría para ver cómo quedaría, si estamos de acuerdo, la Comisión le parece que lo incluyamos por un tema de orden en el principio de equidad y justicia climática, pero le pediría a la secretaria que nos leyera el concepto completo, cómo quedaría ese principio, el principio de equidad y justicia climática, cómo se explica. Un momento, presidente. Sí. No tengo a la mano el principio de equidad en este minuto. Pero lo esperamos para que lo busque y lo podamos redactar en esa letra. Yo tengo acá en mis apuntes que sería la letra como letra C. Claro. Pero no la tengo aquí en el comparado cómo quedó. A ver, esperemos un segundito. Yo tengo la puedo compartir en la comisión. Pero, a ver, el principio de equidad, aquí la tengo. Es deber del Estado procurar una justa asignación de cargas, costos y beneficios con enfoque de género y especial énfasis en sectores, comunidades y ecosistemas vulnerables al cambio climático. Así lo tengo yo, ¿no? No, porque le incluimos equidad. Yo lo tengo acá, si quiere lo leo, dice
Letra C, equidad, 2 puntos. Es deber del Estado procurar una justa asignación de cargas, costos y beneficios, resguardando la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, con enfoque de género y especial énfasis en los sectores, territorios, comunidades y ecosistemas vulnerables al cambio climático. Ese es el texto. No, sí, aquí sí, tiene razón. Equidad es el deber del Estado procurar la justa asignación de cargas, costos y beneficios, resguardando la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades con enfoque de género y especial énfasis en sectores, territorios, comunidades y ecosistemas vulnerables. Es el mismo. Sí, ahora, ¿cómo quedaría con justicia climática? Equidad y justicia climática. Claro, que ahí o ponemos un punto aparte y claro, ponemos la definición. La justicia climática busca el trato justo de todas las personas. Un punto aparte como un inciso segundo, ¿ah? Así lo pondría yo, equidad y justicia climática, y pondría como inciso segundo la definición de justicia climática propuesta en esta indicación. Presidente, ¿puede Pedro Pablo proyectar el texto que ¿verdad? Se está trabajando? Creo que podría ayudar a clarificar. No habría inconveniente. Pedro Pablo, ayúdenos con eso. Perfecto, ese es el texto final de... No, Pedro Pablo, esa no es... ¿Ahí está el parecer? Sí, ese es. Sí. Presidente. Sí. A ver. Yo entiendo, a ver, que el principio de equidad, como estamos tratando de verlo, trata de distribuir equitativamente las cargas y beneficios ambientales entre los que vivimos hoy y los que vendrán, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, lo que estamos incluso hablando, el cambio climático hoy día,
es una demostración de la injusticia ambiental, porque estamos evidentemente hoy día dejando a generaciones futuras en un ambiente que ya es menos sano y equilibrado del que nosotros incluso vivimos. Entonces, es interesante que ambos conceptos deben estar, porque si bien es cierto, se ven muy complementarios, porque una cosa es la equidad, la distribución más equitativa, y otra cosa es la justicia climática. Y la justicia climática es interesante porque esto nos demuestra de que incluso hay soluciones incluso al cambio climático que incluso pueden ser nuevas fuentes de inequidad, porque pueden afectar a las mismas poblaciones vulnerables que ya han sido afectadas por el cambio climático. Entonces yo creo que los dos son bien complementarios y necesarios, pero tienen la diferencia, como sostengo, porque una cosa es más lo equitativo, que sería la equidad, y otra cosa es la justicia climática, que va al trato justo, porque efectivamente, como digo, puede que algunas medidas incluso terminen afectando a las mismas poblaciones vulnerables que ya están afectadas por efectos del cambio climático. Yo no sé si estoy bien. Yo creo que es importante tener ambos. Yo creo que fue un buen aporte incorporar justicia climática. Me pregunto si es suficiente con esa definición que está ahí. Usted, que el autor tiene que decir, no sé si le parece. Sí. Yo creo que está la definición en lo que se ha señalado, y yo pondría para complementar esta norma, es ponerlo como punto aparte con inciso segundo. Cuando nosotros decimos el principio de equidad y justicia climática, mantener lo que hemos hablado respecto de equidad, punto aparte, justicia climática. La justicia climática busca el trato justo de todas las personas, así como evitar las discriminaciones que puedan conllevar determinadas políticas y decisiones que pretendan abordar el cambio climático. Yo creo que es más limpio y integra los dos principios de equidad y justicia climática. Estamos haciendo un principio de coherencia al poner los dos en la letra C. Yo estoy de acuerdo que quede como un inciso aparte, creo que queda más claro y más limpio, como dice el presidente. Me parece bien, porque yo creo que es importante que estén como ambas definiciones. Sí, más que después dice cambio climático y dice no lo anterior. Diría, justicia climática busca el trato. En definitiva, es la definición que está en la indicación. Entonces pongamos en votación esa norma que incorpora lo que hemos votado. Presidente, como está lo anterior, en la letra C, incorporando este inciso segundo, de esta manera, lo anterior, considerando el trato justo. No. Oponiendo la justicia climática, en definitiva, en definitiva, Magdalena, es la indicación número 70. Incorpora el segundo caso. 70 se incorpora en la letra C. Como inciso segundo, completa. No, salvo no repetir dos veces la justicia climática. No, obvio, pero no, está bien, ahí queda bien, pues la justicia climática busca el trato justo. Ahí está, claro, ahí está. Como inciso segundo, como venía propuesto en la indicación 70. Perfecto, ¿sí? En votación. Ya, en votación, ahí sí. El artículo 70 incorporado en la letra C que ya había sido aprobada, incorporado como inciso segundo. Senadora Allende. A favor. Senador Durana. A favor. Senadora Jimena Órdenes. Jimena. Está sin micrófono. Está muy lejos, está en Aysén, ese es el problema. No me diga nada, porque hoy día he estado toda la mañana sin la conexión, estoy con la tablet. Mientras tanto a Jimena y pedimos incorporar su voto mientras... Ahí está, presidente.
Ahí está. Ya. Con muchas ¿Y pantallas. presidente? Sí, voto A a favor. favor. Ya. Presidente. Sí. Yo también voto a favor, Magdalena. Sí, falta el senador Proens, Gracias. Bien, Rafa. que lo vemos tan involucrado en copresidente de Renovación que el pobre no lo considera para la votación de medio ambiente. No, lo considero, pero estaba... Ya. Entonces queda aprobada la indicación. Está en las ligas mayores, ahí está. Aprobado. Estoy siguiendo los pasos suyos, ¿saben? La ¿Cómo? indicación número 70. Estoy siguiendo los pasos suyos. Sí, no sé si es tan aconsejable. En eso estamos de acuerdo. Son máquinas de moler carne los partidos, y eso lo garantizo. Bueno, éxito. Presidente. La gestión. El ministro. Presidente, yo estaba... No, perdón, Pilar, adelante. Sí. Gracias, yo solo quería robarles unos minutos porque realmente me alegro mucho de este acuerdo al que han llegado, y quisiera solo mencionar que justamente la justicia climática tiene estas dos dimensiones de equidad entre generaciones y de la generación presente con las generaciones futuras, y que por ende son dos conceptos que están muy vinculados, e incluso en la región la jurisprudencia ha ido ampliando esta solidaridad entre generaciones o entre especies a las especies humanas y no humanas. Entonces es un concepto que ha evolucionado mucho hacia la equidad también de la humanidad con la naturaleza. Por ende, me alegro muchísimo que se haya podido lograr un acuerdo en esta materia que es muy relevante para nuestra generación, pero también para las que vienen, y con todo el desafío que el cambio climático les plantea. Gracias, Pilar, por las palabras, y también gracias a todos los colegas por incorporar, insisto. Yo creo que no hay ningún planteamiento que sea tan disruptivo. Yo creo que, y por eso aislaremos el proyecto y lo votaremos de acuerdo a las mayorías que cada uno corresponde. Pero yo al menos lo que insisto y voy a reiterar, de velar porque hagamos una buena ley, y que los principios, las definiciones y otros instrumentos sea una ley útil por la relevancia del proyecto, y ahí también pedirle también al mundo académico, organizaciones que nos hacen llegar siempre información, que nos ayuden a precisar. Yo creo que los conceptos ya lo sabemos, pero tenemos que tener un buen andamiaje desde el punto de vista de la ley, y creo que situar, como bien lo dice Pilar, equidad y justicia climática van en esa línea. Colega, estamos en la orden del día, yo sé que otras reuniones hemos seguido avanzando. Lo importante, Magdalena, es que, y pedirle también a la Secretaría que nos pudiera hacer un apartado donde están los pendientes, porque muchas veces los pendientes puede que vuelvan atrás o vuelvan adelante, o podamos definirlo o poder acercar o separar posiciones en la medida de lo que vayamos avanzando. Yo creo que aquí lo importante es que, Magdalena, si nos ayudas en eso, de la Secretaría, o María Fernanda, de tener como un listadito que también lo tengan todos los senadores, y esté a disposición aquellos principios o definiciones que están pendientes, como las dos que vimos en esta situación, y que se van a traspasar a la indicación 720. Entonces, no se preocupe, presidente, si yo lo tengo, lo que pasa es que no lo pudiera compartir con un punteo para la próxima sesión. La próxima sesión. Sí, yo creo que ahí para el principio, Magdalena, de no regresión, sería bueno tener todas las indicaciones juntas y poder revisar las reacciones, porque va a servir como para iluminar mejor la discusión que estábamos teniendo, ¿sí? O complementar o adicionar las definiciones. Colegas, mire, estamos llamados en un par de minutos más, vamos a integrar la sala. Yo creo que estamos avanzando bastante bien en los proyectos, pero teniendo en cuenta que viene Navidad y viene la semana regional, pedirle a la Secretaría también y a sus equipos para que nos hagamos un buen tiempo en enero, porque tenemos que hacer sesiones más largas para que podamos avanzar en esta iniciativa. Entonces, Magdalena, también ponernos de acuerdo con el equipo de Secretaría para... Yo siempre digo que las sesiones más largas cansan, pero son más eficientes desde el punto de vista de que logramos ya tener un ritmo de trabajo. Entonces, tal vez un viernes en la mañana o depende cómo estén los días en enero, pero pues, que podamos programar más sesiones para poder abordar. Vamos en la indicación y tenemos 800, ¿cuántas son? $841. ¿Cuánto? 841 tengo entendido. Correcto, estamos
un poquito menos del 10%. Obviamente algunas se van a retirar o se van a subsumir, pero tenemos que buscar unas sesiones más largas, de más artículos. O 2 Muy bien. semanas. ¿Ah? Y la posibilidad de volver a dos sesiones. Sí, no, de todas maneras, si tenemos que hacer los dos, pero principalmente, Magdalena, ayuden ustedes a consultar con los distintos senadores en qué lo ponemos para que sea por lo menos de unas 3 horas y nos permita ir votando, sacando adelante. Estimados colegas. Bueno, muchas gracias. Felices A ustedes fiestas. también, que tengan, Felices fiestas a todos. tengan linda fiestas para Navidad. todos. Muy bien. Felices fiestas. Gracias. Vale, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Para todos, hay un abrazo. Gracias. La grabación se ha detenido. Felicidades.